esto, que tenemos nosotros que tener claro que cuando venimos a la iglesia, ¿qué venimos a buscar? Por eso el Señor, fíjese, preguntaba el Señor a uno por día, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Verdad? ¿Qué salieron a ver al desierto? Porque la gente salía al desierto. Y les dice, ¿y qué salieron a ver? ¿Qué vieron allí? Y el que estaba en el desierto era Juan el Bautista. Ahora mire entonces, porque nosotros podemos estar en medio de muchas búsquedas, pero de pronto algunas de ellas, si no es que todas, pueden ser infructuosas. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos buscando lo que Dios quiere que busquemos. Recuérdese que hay un principio que dice, es bien fácil, ¿verdad? Busca primero. Pero mire, póngale atención. ¿Qué dice? Quiere decir que no se trata de dejar de buscar las otras cosas, ¿sí? Sino que tiene que haber una prioridad. Si primero buscamos estas cosas, quiere decir que las otras puede que tengan éxito. Por eso dice, busca primero el reino de Dios, después buscamos lo demás. Ahora mire entonces, quiero que me acompañe. Vamos al libro de Isaías capítulo 58. Fíjese qué interesante, porque cuando el Señor empieza su ministerio, hizo esa misma pregunta, pero se la hizo a los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan llegaron con él y entonces él les preguntó, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, no, pues te buscamos a ti, Señor. Ahora mire, Isaías 58, verso 3. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno, mire cómo les contesta el Señor, en el día de vuestro ayuno, ¿buscáis qué? Vuestra conveniencia, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Entonces mire, uno de los errores más grandes, o uno de los principales errores cuando nosotros estamos buscando, es buscar lo propio, nuestra propia conveniencia. Ahora, yo quiero que usted vea algo, porque ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? Estaban ayunando, estaban orando. Es decir, que no estaban ellos, hermano, haciendo cosas, digámoslo así, indebidas. No andaban ellos, hermano, en desenfrenos y cosas así, sino que lo que ellos estaban haciendo es que ellos estaban ayunando, se estaban humillando, estaban en oración. Y entonces el Señor les contesta y les dice, miren, es que su ayuno no les está sirviendo de nada, porque ustedes están ayunando para buscar y para obtener algo que los va a beneficiar solamente a ustedes. Están buscando su propia conveniencia. Y entonces les menciona algo bien tremendo, porque dice ahí, buscáis vuestra propia conveniencia y estáis oprimiendo a vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis, ¿pero qué? Están en contiendas, están en riñas, y algunos dicen incluso, ¿verdad?, para herir con un puño malvado. Entonces, ¿sabe qué? Buscar nosotros al Señor con ayuno, ¿será malo? Con oración, ¿será malo? No, ¿verdad? El problema es que estemos buscando nosotros cosas, hermano, tal vez incluso terrenales, cuando en realidad lo que deberíamos de buscar, yo creo que usted ve en Isaías, ¿qué les hubiera convenido más a ellos? Ayunar, humillarse y buscar al Señor. ¿Para qué? Para dejar de ser opresores, para dejar de andar contendiendo, para dejar de pelearse, para pedirle al Señor que quitara ese espíritu, hermano, de contienda que había entre ellos. Ahora, si ellos hubieran buscado al Señor de esa manera, si hubieran ayunado de esa manera, ¿sabe qué? Seguramente que Dios hubiera contestado, seguramente que Dios, hermano, les hubiera propiciado a ellos precisamente lo que estaban buscando. Ahora fíjese, porque dice Mateo capítulo 28, acompaña. Verso 5, ¿ya lo tiene?
Entonces fíjese, vamos a irlo poniendo acá. 1, buscar nuestro beneficio o nuestro propio beneficio es una búsqueda sin fruto. No vamos a obtener nada. Mire esto. ¿Ya tiene Mateo 28? Verso 5. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. ¿Por qué? Porque ha resucitado tal como dijo. Venid y ved el lugar donde yacía. Entonces mire, llegan estas mujeres, hermano, al sepulcro, fueron las primeras en llegar. Y cuando ellas llegan, mire qué tremendo, porque ¿a quién iban buscando ellas? A Jesús. Pero fíjese, el ángel que las estaba esperando, mire cómo les dice. Dice que el ángel les habló y les dijo: no, no teman, yo sé a quién están buscando. Ustedes están buscando ¿a quién? Ustedes buscan al Cristo crucificado. Les tengo malas noticias. Ya no está Cristo crucificado. Su búsqueda, fíjese que entonces buscar solamente un Cristo crucificado es una búsqueda sin fruto. Por eso el ángel, cuando llegaron ellas y le dicen ellas: yo sé que ustedes buscan el Cristo crucificado, dicen: no está aquí. Ese Cristo crucificado ahora es el Cristo resucitado y va delante de ustedes para la ciudad. Pero oiga eso, si ellas salen corriendo en ese momento, que eso fue lo que hicieron para irles a avisar a los demás, ¿verdad? Entonces ese Cristo crucificado ahora era el Cristo resucitado. Pero recuérdese que una de las mujeres se lo encontró, ¿verdad? En el huerto, y entonces la quiso agarrar y dijo: no, no me toques. ¿Por qué? No he subido todavía, ¿verdad? Entonces ese Cristo resucitado, una vez que subió y descendió, fue el Cristo glorificado. Es decir, que ellas fueron buscando un Cristo resucitado, y cuando finalmente ya lo vieron, ¿qué era? Un Cristo glorificado. Por eso mire, hay búsquedas que nosotros vamos a hacer, oiga, dentro de los caminos del Señor, ya siendo hijos de Dios. Hay búsquedas que si nosotros, hermanos, no somos guiados por el Espíritu, van a ser búsquedas infructuosas, no vamos a obtener fruto de ellas. Y es más, nos vamos a enojar y a veces incluso hasta vamos a renegar y le vamos a decir al Señor: Señor, ¿por qué? Algunos dirán incluso: porque a mí, hasta se golpean el pecho, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Si no aprendemos nosotros a buscar, por eso el Señor dice: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué estáis buscando? Mire esto, porque hay gente que busca, hermano, un Jesús de religión, un Jesús, hermano, inerte, un Jesús que no regaña, un Jesús que todo lo tolera, que deja pasar todas las cosas. Y hermano, ese Jesús, ¿existirá ese Jesús? ¿Existirá el Jesús, hermano, que consiente el pecado? ¿Existirá el Jesús que puede convivir, hermano, de pronto en medio de la sociedad? Entonces, ¿sabe qué? La gente que busca un Jesús así, ¿lo va a encontrar? No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque no existe. El principio es muy sencillo. Dice: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, un Jesús de santidad, si lo buscamos, ¿lo vamos a encontrar? Sí, lo vamos a encontrar. Ahora mire entonces, acompáñeme a Lucas 24. Y es que mire, es tremendo porque no existe un Jesús inerte. Nuestro Jesús está vivo, está a la diestra del Padre. Y hay un pasaje ahí en Lucas, acompáñeme, Lucas 24, donde incluso fíjese que hasta casi regañadas, ¿verdad? Mire, 24 verso 4, ¿ya lo tiene? Dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando aún estaba en Galilea. Oiga eso, mire qué importante es eso. Llegan las mujeres, aparecen los ángeles entonces a la par de ellas, y entonces, mire, ¿por qué buscan a alguien que está vivo en medio de muertos? Entonces, mire, eso nos deja una gran enseñanza, porque quiere decir que nosotros no podemos pretender estar llenos de la presencia de Dios, estar llenos de la unción de Dios, si vivimos en medio de muertos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Y ya se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestras amistades, tenemos que cambiar el círculo en el cual nos movemos. ¿Por qué? Porque si solo estamos en medio de muertos y en medio de muertos queremos encontrar a Jesús, lo más seguro es que el mensaje que encontremos es que nos van a decir: no busquéis al que está vivo en medio de los muertos. Esa es la respuesta que vamos a obtener siempre. Por eso, mire, David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si a David lo hubieran invitado a ir a visitar el templo de Baal, ¿usted cree que hubiera ido? O el templo de Dagón, hermano, seguramente que no. Por eso, mire, tenemos nosotros que afianzar nuestra mirada, hermano, ponernos firmes y estar seguros de qué es lo que estamos buscando. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 5. Fíjese que esas mujeres les dicen los ángeles: acordaos cómo os hablaba cuando estaba con ustedes. Entonces, mire, ¿por qué nosotros de pronto buscamos al Señor donde no está? Porque se nos olvida lo que el Señor ya nos dijo. Entonces, mire, por eso yo le he dicho de repente, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos un día de oración, que ese día es general, pero si Dios a usted le pone que ore 3 veces por semana, ¿a quién le está diciendo Dios que ore? A usted. Si Dios le dice: mira, quiero que ayunes 8 días a la semana, ¿a quién le está diciendo? A usted. Pero si el Señor le está diciendo a usted y usted le llega a decir a otro: fíjate que el Señor me habló y me dijo que ayunáramos 8 días a la semana, usted va a aguantar, pero el otro, ¿sabe qué? Va a empezar bien, pero a la mitad del trayecto va a empezar a renegar, va a empezar a repelar, como decimos, ¿verdad? Y va a terminar de pronto, hermano, hasta frustrado, que no va a querer saber nada del ayuno. ¿Por qué? Porque se puso una carga que no era para él, se puso una búsqueda que no era para él. Por eso, mire, si Dios le dice a uno: búscame en la intimidad, levántate a las 3 de la mañana, ¿a quién se lo están diciendo? A usted. Si Dios le quiere hablar a las 3 de la mañana y usted quiere empezar a orar a las 9, ¿será que Dios le va a contestar? No. ¿Por qué? Mire, eso es como los enamorados, ¿verdad? Dice: hey, nos vemos a las 7, ¿en dónde le gusta? Nos vemos a las 7 en la feria, en la rueda grande, ¿verdad? Ahorita que está de moda. ¿A qué horas cree que van a estar ahí? Si, como decimos ella, si la colgazón es mucha, antes de que abran la feria va a estar ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué cree usted que va a pasar si quedan a las 7 y él llega a las 9? ¿A quién va a encontrar ahí? A nadie. Y lo más seguro es que se quede para forrar Biblias. ¿Por qué? Porque, hermano, si nos pone el Señor una cita, es porque a esa hora quiere hablar con nosotros. Ahora mire entonces, por eso es que dice acá Juan, capítulo 5, ya lo tiene, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Oiga eso. ¿Qué búsqueda era la que estaban haciendo ellos? La gloria de los hombres. Y buscar la gloria de los hombres es una búsqueda sin fruto. ¿Sabe por qué? Porque el hombre por naturaleza siempre busca un beneficio.
Entonces, si alguien le da gloria a usted, no se extrañe usted de que esté esperando él que usted le dé algo también. Por eso es que mire, la política, ¿de qué se trata? La política se trata de que hoy te hago un favor, pero cuando estés ahí tú me lo vas a devolver, ¿verdad? Y entonces cuando el otro le devuelve el favor, él está esperando a que como le devolvió el favor, entonces también él le vuelve a hacer un favor, y así se va. Y por eso es que tenemos, hermano, ahorita un erario que, ¿verdad?, salarios y de todo. ¿Por qué? Porque como se han ido pagando favores. Ahora mire entonces, porque dice aquí en Juan: ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros? Fíjese que, mira, hay tantas cosas acá que podemos sacar de este pasaje. Una de las cosas, o de los errores, mejor dicho, que cometemos nosotros muchas veces, es que buscamos la aprobación de los hombres en lugar de buscar la aprobación de Dios. Por ejemplo, cuando uno falla, cuando uno peca, cuando uno comete un error, ¿a quién le cuenta usted primero su error? Mire, una cosa sí estoy seguro, no se lo contamos a Dios primero. ¿Sabe por qué? Porque primero queremos conseguir u obtener la aprobación de alguien. Porque sabemos que Dios no nos va a aprobar nuestro pecado, Dios no nos va a avalar, hermano, nuestros errores. Entonces lo primero que hacemos, ¿qué es? Buscar dentro de los hombres alguien que cuando le digamos, hermano, lo que hicimos, diga: no pasa nada, todo está bien. Entonces en ese momento nos sentimos ya satisfechos, porque decimos: gracias a Dios, sí me entiende. El problema es que lo que a nosotros nos debe de preocupar no es la gloria de los hombres, ni el favor de los hombres. Fíjese que nosotros, por duro que sea, por difícil que sea, nuestros pecados, nuestros errores, todos hay que llevarlos delante del Señor. Y el problema es que si los llevamos delante del Señor, lo más seguro es que nos va a jalar las orejas, ¿ya? ¿O no? Nos va a disciplinar. Pero ¿qué es lo que dice Hebreos? Que si uno no recibe la disciplina, entonces ¿qué es uno? Bastardo. Entonces mire qué tremendo, porque quiere decir que el gran error que nosotros cometemos es buscar primeramente que alguien, un terrenal, nos diga a nosotros si está bien o está mal, cuando lo que debemos de hacer es exponernos a Dios y que sea Él el que nos diga. Pero hermano, insisto, no va a ser agradable, no va a ser bonito, porque mire, cuando Dios disciplina, ¿será porque Dios no tiene misericordia? ¿O disciplina porque es misericordioso? Es por eso, ¿verdad? El problema es que, hermano, si yo le pregunto: ¿a cuántos les gusta que los discipline? A ninguno, oiga, a ninguno nos gusta. Pero hermano, viera que los jalones de orejas a veces qué buenos son. En el ratito no, porque uno se siente como asno, ¿eh? Porque siente uno que se le alargaron las orejas. Pero hermano, ya después dice uno, como decía David: bueno me fue haber sido humillado. ¿Por qué? Porque lo que viene después es lo interesante. Bueno me fue haber sido humillado, ¿para qué? Para que aprendiera tus estatutos. Entonces cuando Dios nos disciplina y nos humilla, no es porque nos quiera, hermano, hacer pedazos. Lo que quiere es que nosotros aprendamos. Ahora mire entonces, por eso dice aquí Juan: ¿cómo podéis creer? Se lo voy a poner de otra manera. ¿Cómo podéis, o cómo queréis, o cómo pretendéis tener fe si en realidad lo que estamos buscando no es algo de parte de Dios, sino lo que estamos buscando es algo que venga de los hombres? Por eso mire, a veces es difícil, hermano, cuando se ministra, ¿verdad? Cuando uno le toca ministrar, a veces es difícil, hermano, porque uno quisiera, ¿cómo le dijera yo? Uno quisiera ser más misericordioso que Dios y decir: no pasa nada, todo está bien, tranquilo. Pero no se puede, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si yo se la dejo pasar
¿será que Dios se la va a dejar pasar? Yo quiero que usted entienda algo. Si yo lo disciplino a usted, ¿será que Dios también lo va a disciplinar? No va. ¿Por qué? Porque un pecado, hermano, no puede ser juzgado dos veces. Entonces, mire, por eso es que Dios, hermano, pone a los ministros. Y por eso es que de pronto, hermano, la confesión de los pecados, la administración y todo, ¿con qué propósito es? Que uno puede ir a enterrar ahí, hermano, sus faltas, que uno sea disciplinado, corregido, y que uno entonces cuando se presente delante del Señor, uno ya no llega, hermano, a decir, Señor, este fue el pecado, no, porque uno ya lo confesó. Uno llega ya delante del Señor, ¿para qué? Para ser restaurado, para ser renovado, para ser otra vez puesto en pie, para ser vestido otra vez, para que así como el hijo pródigo lo bañen, lo cambien, le pongan sandalias, le pongan anillo. Amén. Ese es el propósito. Por eso, mire, buscar la gloria de los hombres es sin fruto, porque el hombre no puede hacer eso por nosotros. No hay ningún hombre, hermano, que nos pueda restaurar, renovar, volvernos a una condición de hijos. Eso solo Dios lo puede hacer. Pero ¿sabe qué? Uno tiene que humillarse. Ahora mire entonces, Santiago 4:10, para que se lo grabe usted. Dice, humillaos, ¿qué? Delante del Señor, y Él os exaltará. Por eso, mire, la humillación es buena. Uno se humilla delante del Señor, ¿y qué es lo que viene después? Una exaltación. Pero si uno se quiere exaltar valiéndose de los hombres, ¿qué es lo que va a venir de parte del Señor? Una humillación. Ahora, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan 6, verso 26. Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Oiga eso. ¿Por qué buscaban estos al Señor? ¿Sabe qué me llamó la atención? Que no lo buscaban por señales. ¿Sí? En ese tiempo, hermano, lo común que era que la gente fuera detrás del Señor por las señales que hacía, es lo que dice la Biblia. Dice que como el Señor echaba fuera demonios, sanaba enfermos y hacía muchos milagros, entonces la gente salía y lo buscaba. Pero en ese pasaje, ese grupo de gente dice que lo empezó a seguir ya no por las señales que hacía, sino porque comían de gratis. Y todo lo que tenían que hacer, ¿qué era? Seguirlo todo el día, hermano, sentarse ahí, ¿verdad? Echarse tal vez una dormidita y de repente el de a la par que lo despertara cuando ya fuera terminando. Y entonces al final se partían los panes y los peces y se multiplicaba. Entonces a ellos se les hizo, hermano, así como quien dice, pues aquí ya la hicimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no trabajamos más, solo hay que seguir al Señor. Y entonces viene el Señor y se da cuenta. Y entonces les dice, ustedes me buscan no porque han visto señales. En otras palabras, ustedes ya perdieron el interés en las cosas espirituales, sobrenaturales y las cosas que vienen de parte de Dios. A ustedes lo que les interesó ahora es que encontraron una forma de no trabajar, pero seguir comiendo. Y es que, hermano, mire, ¿a quién no le gustaría una vida así, hermano? No, en serio, así humanamente hablando. ¿A quién no le gustaría una vida así? Imagínese levantarse y el desayuno servido, ¿verdad? Y después de desayunar no hay que ir a trabajar porque al mediodía usted sabe que ahí va a estar la comida. Entonces se va y se echa una siesta de la mañana, luego ya se levanta, se baña y se sienta para la comida del mediodía, y luego en la tardecita se va a echar una vuelta al mall para ahorrar energía, ¿verdad? Se va al clima del mall. Y luego dice usted, a ver, ya siento hambre, ya son las 7. Y regresa y a la cena, ya está ahí. Entonces,
ese grupo de gente vieron que ya, hermano, tenían resuelta la vida, porque el Señor era el que se encargaba, hermano, de que se multiplicara el pan y los peces. Y entonces viene el Señor y dice: habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, trabajad. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el otro. ¿Por cuál? Dice: por el alimento que permanece para vida eterna. Entonces hay que trabajar. Oiga eso: por el alimento que no perece. Pero luego Pablo escribe y dice: el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Y de qué está hablando? Él sí está hablando del alimento que perece. Entonces quiere decir que tanto para el alimento espiritual como por el alimento material hay que trabajar. Por eso le decía, ¿verdad? Es una vida bien rica, hermano, así, pensándolo humanamente. Si yo le pregunto, ¿a quién le gustaría una vida de ese tipo? A todos nos gustaría. Pero el problema es que la Biblia dice: hay que trabajar por el alimento que perece y hay que trabajar por el alimento que no perece. Eso quiere decir que se trabaja en lo espiritual y se trabaja en lo material. Amén. Oiga esto. Acompáñame, Mateo capítulo 6. Verso 31. Dice: por tanto no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Y vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán dadas por añadidura. Por tanto, no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana se afanará por las cosas de sí mismo, que a cada día le baste su propio mal. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos nosotros que reorientar nuestra búsqueda. Era lo que mencionábamos al principio, ¿verdad? Tenemos que buscar primero las cosas de Dios, y Dios se va a encargar de proveer las cosas de aquí de la tierra. Fíjese que yo me recuerdo, yo creo que ya se lo conté, hermano, cuando empecé a trabajar en un banco, pero yo fui a meter mi solicitud, me hicieron un montón de exámenes, me dijeron: bueno, le vamos a mandar un telegrama donde va a decir el nombre de su jefe, del que va a ser su jefe, y la dirección donde usted tiene que ir a trabajar. Y entonces yo me fui a mi casa bien contento porque dije: oh, ya la hice. ¿Sabe cuánto se tardó en llegar el telegrama? 1 año. Y hasta se me había olvidado que había metido solicitud. De repente llegó un telegrama: Banco Industrial. Y dije: oh, Banco Industrial. Y entonces ya lo abrí. Y entonces fui y me presenté. Y entonces cuando llegué, la primera oferta que me hicieron era un trabajo donde yo tenía que trabajar entrando a las 2:30 de la tarde y saliendo a las 10 de la noche. Y entonces había cultos en la iglesia lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Y había ensayo de alabanza martes, jueves y sábado. Y el jueves no solo había ensayo de alabanza, sino que había discipulados también. Y entonces yo estaba metido en todo, de verdad. Yo daba clases con los niños, era servidor, estaba en la alabanza, era el encargado de sonido, era de todo. Y entonces cuando me hicieron esa oferta, dije: oh, Dios mío. Y le dije: oh, ¿lo puedo pensar? Le dije: oh, está bien. Me dijo: ¿cuándo me vas a contestar? No, mañana, ¿verdad? Y me fui, hermano. Entonces fui a buscar a uno que era el copastor en la iglesia.
Y entonces lo fui a buscar, le dije, hermano, le dije, fíjese que esto y esto pasa, ¿qué hago? Y entonces él me dijo, agárralo, es de Dios, me dijo, agárralo. Yo me fui a mi casa, ¿va? Y dije, no era esa la respuesta que yo quería. Y hermano, me quedé pensando así toda la noche, ¿qué hago? Mi hermana grande me decía, agarra el trabajo, luego te cambias de horario, etcétera, etcétera. Y mi mamá, por favor, y yo creo que mi mamá ya estaba cansada de que yo solo comía, ¿verdad? Y a dormir. Pero, hermano, y así al día siguiente me puse mi único traje que tenía, ni era mío, era de mi hermano grande, y ya no lo usaba. Y entonces me puse el saco, me fui. Entonces cuando llegué, me dice el de recursos humanos, y entonces le dije, fíjese que no puedo, le dije, sí quiero trabajar, le digo, de verdad yo quiero trabajar, pero no en ese horario. ¿Y por qué no puedes en ese horario? Y entonces le dije yo que no era mentira, nada más que es una verdad que él no entendió. Le dije, es que lo que pasa es que en las noches yo trabajo con mi papá, yo le ayudo a él en su negocio. ¿Era cierto o no? Entonces le dije, yo no puedo dejar eso, le dije, o sea, mire, si usted me da una oportunidad de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ahí estoy. Ah, bueno, me dijo, entonces agarró el folder, lo cerró así, lo iba a aventar. Entonces le dije yo, nada más no vaya a enterrar mi expediente, de verdad, le dije, si sale una oportunidad de 8 a 4, le dije, así sí quiero trabajar. No, pues está bien, me dijo, vamos a esperar, a lo mejor la otra semana. Y yo ya me estaba contenta, dije, la otra semana, o el otro mes, me dijo, o tal vez el otro año. Y yo, hermano, ¿sabe qué? Como Chespirito. Entonces me fui a mi casa. Entonces cuando llegué a mi casa, ¿qué cree? Y hermano, me estaban esperando con los 21 cañonazos, ¿verdad? Como que era el 15 de septiembre. Mi hermana, no, vienes a ganar el trabajo, dejaste ir una oportunidad. Mi mamá, todos, hermano, yo, Dios mío. Entonces yo pensé y dije, de plano me equivoqué, va. Entonces me eché, hermano, los siguientes días así como cabizbajo, pero seguí yendo a la iglesia, no vaya a pensar. Y de repente, hermano, como a las 3 semanas, algo así, llega otro telegrama, Banco Industrial, presentarse, fui. Entonces ya llegué, va. Y entonces cuando me vio el de recursos humanos, ¿verdad? El que me había entrevistado, me así de, me dijo. Y empezó a buscar y todo. Tú eras el que no podía trabajar, ¿verdad? Que porque ayudabas a tu papá, sí. Ok, entonces sacó y todo. Hay uno, dijo, de 8 a 4. Y es en tal lugar. ¿Puedes o no puedes? ¿O lo vas a pensar? Me dijo. No, dije yo, si le digo que lo voy a pensar, me va a sacar a patadas de aquí, ¿va? Y entonces le dije, no, le dije, sí, lo agarro. ¿Dónde es? ¿Cuándo puedes empezar? Ahorita, le dije. Dijo, no, dijo, te vamos a mandar a visitar. Y entonces me fui, hermano, y esa semana yo tronándome los dedos. Hasta al fin llegó el telegrama como a los 4 días. Presentarse con fulano de tal en tal dirección. Fui a una agencia, hermano. Era la agencia más relajada del banco. La salida supuestamente era a las 4 de la tarde. Y nosotros a las 3:15, hermano, ya estábamos sacudiéndonos las manos para irnos. Y hermano, hacíamos pases para salir temprano. Hermano, me fue a tocar, hágale de cuenta que fui de vacaciones ahí. Pero hermano, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Que yo le di prioridad a las cosas de Dios. Y Dios se encargó de arreglarme el otro asunto. Claro, no le voy a decir que yo estaba, no, yo tengo fe en Dios. No, hermano, yo estaba tronándome los dedos. Porque dije, y si no me sale, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El que honra al Señor, Dios se encarga, hermano, de no dejarlo en ridículo. Entonces yo con eso aprendí, hermano, a darle a Dios siempre el primer lugar. Entonces mire, por eso dice acá que no nos afanemos, hermano, por las cosas terrenales. No dice que no las busquemos, dice que no nos afanemos. Que no dice que dejemos de procurarlas, solo dice que no nos afanemos, porque Dios se va a encargar de que todas ellas, de que todas esas necesidades sean suplidas. Entonces mire, acompáñeme al libro de Amós, el profeta Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, verso 6. ¿Ya lo tiene? Buscad a Jehová. ¿Y qué dice? Y viviréis.
No sea que él acometa como fuego contra la casa de José y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. Entonces fíjese que ese pasaje me gustó. Dice, buscad a Jehová y viviréis. De lo contrario, ¿qué dice? No sea que él, es decir, el Señor, dice, traiga fuego contra quién, contra José y consuma. ¿Qué es Betel? ¿Se recuerda qué significa Betel? Casa de Dios. Entonces sabe que de pronto, hermano, cuando una iglesia pierde la visión, cuando una iglesia deja de buscar al Señor, cuando la prioridad de una iglesia deja de ser el Señor, entonces viene un fuego a Betel. Llega un fuego a la casa de Dios y dése cuenta, si el fuego es sobre la casa, ¿a quiénes va a afectar? A todos los que están ahí, ¿va? Entonces, ¿sabe qué? No es que si el pastor dejó de buscar al Señor, no es, hermano, que si el hermano de la batería dejó de buscar al Señor, no, fue el de la guitarra el que dejó, no. Si la iglesia pierde la visión y deja de buscar al Señor, entonces viene fuego. ¿Sobre quién? Sobre todos. ¿Qué es el fuego? ¿Se recuerda? Sufrimiento, pruebas. Si dejamos de buscar al Señor como iglesia, si perdemos la prioridad, si perdemos la visión, entonces empiezan a venir pruebas sobre toda la iglesia. No va a haber nadie que se escape. Todos los que sean parte de esa casa, les va a llegar su fueguito. Por eso, mire, busquemos nosotros al Señor, como dice Amós, buscad al Señor y viviréis. Pero de lo contrario, ¿sabe qué es lo que está diciendo Amós? Pero si no buscas al Señor, lo que va a venir es fuego de prueba. Lo que va a venir es sufrimiento. Lo que va a venir es padecimiento. Y oiga eso, y no habrá quien lo apague. ¿Por qué? Porque el fuego que Dios enciende, ¿quién lo puede apagar? Solo el que lo encendió. Si Dios enciende el fuego de la prueba, Él es el que lo va a apagar. Amén. Por eso, mire, entendamos nosotros, tenemos que reorientar nuestra búsqueda. ¿Hacia dónde? Hacia una búsqueda profunda de Dios. Esa debe de ser nuestra prioridad. Mire esto, un pasaje más, Colosenses 3:1. ¿Ya lo tiene? Siendo pues que habéis resucitado con Cristo. Mire, pregúntale que está a la par suya, ¿resucitaste con Cristo? ¿O todavía estás en la tumba? O mire, así como me preguntó a mí el de recursos humanos, ¿o todavía estás pensando si sales de la tumba? Mire esto, dice ahí, siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué? Las cosas de arriba. ¿Por qué? Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, mire, ¿por qué hay que buscar las cosas de arriba? Porque ahí está el Señor Jesucristo. Por eso, mire, esas mujeres llegaron a buscar al Señor, ¿a dónde? A la tumba, ya no estaba ahí. Les dice el ángel, no, ya salió, lo fueron a buscar afuera, ya no estaba ahí. ¿Por qué? Estaba ascendiendo al Padre. Cuando finalmente lo encontraron, él ya había ascendido al Padre, ya venía glorificado, y entonces se mostró a sus discípulos, estuvo con ellos 40 días y luego volvió a ascender otra vez. ¿Para qué? Para sentarse a la diestra del Padre. Por eso dice, puesto que Cristo está sentado a la diestra de Dios, entonces ocupemos nuestra mente en las cosas de arriba. Entonces, mire, pregúntele al que está a la par suya, ¿cuántas cosas de arriba tienes tú? Porque mire, cosas de aquí de la tierra, cosas de aquí abajo, tenemos, pero hermano, hasta de más, ¿sí? Pero cosas de arriba, ¿cuántas tenemos? Tesoros de arriba, bienes de arriba, ¿cuántos tenemos? Por eso es que tenemos que ver nosotros, hermano, y decir, bueno, si Cristo está a la diestra de Dios y Él es el que da todo, ¿cuánto de Cristo tengo yo? ¿Cuánto de Dios tengo yo? Porque, hermano, mire, amontonar cosas aquí en la tierra
Se puede. El problema es que de todas esas cosas, ¿cuántas nos vamos a llevar? Mire, ni la ropa que traemos puesta, hermano. Así que si es Tommy Hilfiger o si es Oscar me las renta o se las renta usted, ¿verdad? Hermano, nada de eso, olvídese. Así que si es de Walmart, de La Pulga, de donde sea, pero hermano, aquí se va a quedar. El destino para toda la ropa va a ser la misma. Ay, hermano, es que mis zapatos, viera, me costaron 100 pesos. ¿Y qué? Aquí se van a quedar. Mire, si fuera a entrar al cielo con ellos, yo le diría, no, ¿cómo va a entrar al cielo así? Pero ¿sabe qué? Ni eso nos vamos a llevar. De verdad. Dice que nos van a dar una vestidura y con esa vestidura vamos a entrar. Entonces, ¿sabe qué? Todos vamos a estar iguales. Bye, ahí está. Sí, de verdad. Sabe que allá arriba, hermano, es con uniforme. Y cuando es con uniforme, va, y le doy otra noticia, que esa le va a alegrar mucho a las hermanas. Va a ser el mismo sastre el que va a hacer todas las vestiduras. Así que no se preocupe. De verdad. Porque mire, es que, mire, da risa a veces. A mí me recuerdo, hermano, que en la primaria, y aún ahora, ¿verdad? Va uno a la primaria a dejar ahí a los niños y todo. Y hermano, y dice uno, este pobre niño, ¿quién le habrá hecho el uniforme? Y esta pobre niña, ¿con qué payaso fue que le diera el traje? ¿Va? Porque hermano, ¿sabe qué? Dice uno, qué lindo se ve un uniforme bien hecho, ¿verdad? Pero uno mal hecho, hermano. Mire, me recuerdo, había una niña, no se me olvida, hermano, pero la pobre niña llegaba a la escuela agarrándose la falda, ¿sí? Y salía de la escuela, hermano, agarrándose la falda. Y la mamá dice, pero yo decía, ya está, hasta que vi a la mamá. Y la mamá también. Entendí. Por eso, mire, ¿sabe qué? Los trajes, los uniformes de allá arriba, va a ser el mismo sastre. ¿Sabe cómo se llama ese sastre? Espíritu Santo. Ese le conoce todas las medidas, así que no se preocupe, no se va a ver gordo. De verdad, ni se va a ver chaparro tampoco. Cuando se ponga la vestidura, si está muy chiquito se va a estirar, si está muy inflado se va a adelgazar, si está muy flaco se va a... Mire, todos vamos a estar iguales. Por eso, mire, cuando lleguemos allá arriba y nos veamos, todos nos vamos a ver y te pareces a Cristo. Porque eso es, nos vamos a parecer a Cristo, no nos vamos a parecer a nadie más. Amén. Entonces, mire, busquemos lo de arriba, porque allá arriba es donde tenemos herencia. Oiga esto. Verso 14 del capítulo 5 de Amós. Se recuerda que leímos ahí en Amós que decía, buscad al Señor, ¿y qué? Y viviréis. Pero ahora mire 5 y verso 14. ¿Ya lo tiene? Dice, buscad el bien y no el mal, ¿para qué? Para que viváis. Así estará con vosotros Jehová Dios de los ejércitos, como decís. Entonces mire, hay que ser buenos. Dígale que está la par suya, seamos buenos. Seamos buenos. Seamos buenos administradores, seamos buenos cristianos, ¿sí? Seamos bondadosos. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, dice la Biblia, vamos a vivir. Entonces mire, hay muchas cosas que nosotros tenemos que quitarnos, hermano, y que son malas, ¿verdad? Hay prácticas que agarramos en el mundo que de pronto, hermano, tenemos que votar. Por ejemplo, leer el horóscopo, consultar con brujos y adivinos y hechiceros. Hay tantas cosas que uno aprendió en el mundo que, hermano, hay que agarrarlas y tirarlas. ¿Por qué? Porque son malas obras. Dice ahí que si nosotros, hermano, buscamos el mal, no vamos a vivir, pero si buscamos el bien, dice que vamos a vivir. Mire, y es que hay varias aquí, ¿verdad? Acompañe, con este cierro. Isaías 55 y verso 6. Con este cierro porque tenemos que hacer un montón todavía del otro lado. 55 verso 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle mientras que está cercano. Que el impío deje su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, porque Él tendrá misericordia de él, y a nuestro Dios, porque será amplio en perdonar.
Entonces, mire, ¿sabe qué? Hay que buscar al Señor en el tiempo propicio. ¿Cuál es? Este es el tiempo propicio. ¿Cuándo es el tiempo propicio? Dentro de 10 minutos, mañana. Mientras el Señor no venga, es el tiempo propicio. Pero ¿sabe qué? Mire, no cometamos el error. Porque mire, por ejemplo, dice la Biblia, el que tenga sabiduría, que calcule y todo. Y uno puede hacer cálculos y decir seguramente que el Señor puede venir. ¿Cuándo es la luna roja? El 13 de septiembre. No. Ok, 13 de septiembre. Entonces imagínense, ¿verdad? Entonces si el Señor cumplió las otras fiestas, etcétera, etcétera, entonces tiene que cumplir con las fiestas que faltan. Entonces el Señor viene el 13. Y entonces yo me programo y digo, voy a estar listo para el 13. ¿Y si viene el 10? ¿Ah? Imagínense que el Señor viene el 10 y a mí me invitan para darme una pequeña perdidita el 11. Entonces digo yo, como el Señor viene el 13, me pierdo el 11, me regreso el 12 y el 13 me voy. Y viene el 10, hermano. ¿Me voy o me quedo? Me quedo. Por eso, mire, uno tiene que estar listo para irse ahorita, ¿verdad? Porque si ahorita suena la trompeta y nos vamos, pero no podemos confiarnos. Va, mírelo desde el otro punto de vista. Vengo y digo, viene el 13, me meto en ayuno, en oración, en una búsqueda intensa hasta abajo de peso, hermano, me convierto en peso pluma, hermano, casi me lleva el aire, casi calavera. Pasa el 13 y si el Señor no viene, ¿cómo amanezco el 14? Frustrado, decepcionado. Y entonces, después de que parecía peso pluma, voy a parecer peso pesado. ¿Por qué? Porque me frustré. Entonces voy a dejar de esperar al Señor. Amén. Por eso, mire, esperemos al Señor, hermano, ya. O sea que si la trompeta suena ahorita, decir, no, estoy listo, Señor. Y si suena a la medianoche, estoy listo, Señor. Y si a las 3 de la mañana, cuando estemos, hermano, bien dormidos, hermano, así como le gusta a usted dormir, sabe que por muy fuerte que sea el ronquido, pero si usted está esperando al Señor, va a escuchar la trompeta. A pesar de sus ronquidos, pues la va a escuchar. ¿Usted sabe qué? Esperémoslo todos los días, todos los días. Por eso alguien dijo por ahí, si el Señor viene mañana, hoy yo siembro una ceiba. La ceiba es un árbol que se tarda como 400 años, hermano, en alcanzar su... Fíjese que donde yo vivía, a la vuelta había un parque y ahí había una ceiba. Entonces cuando yo escuché eso de la ceiba lo entendí inmediatamente, porque es un árbol, hermano, gruesísimo. Y ese parque, aunque tiene otros arbolitos, pero fíjese que esa ceiba, la copa, cubre todo el parque, todo el parque. Entonces dije, oh, vaya, dije. Y entonces cuando empezaron a preguntar por ahí todo, no, dijeron, ese árbol tiene como 600 años. 600 años, dije yo, ese árbol estaba ahí antes de que existiera la colonia esa, hermano. Y el árbol ya estaba ahí. Y dije, oh Dios mío, entonces entendí. Nosotros tenemos que esperar, si el Señor viene mañana, nosotros tenemos que seguir viviendo, pero en nuestro corazón, ¿sabe qué? Señor, estoy listo. Si fallamos hoy, ¿sabe qué? Hoy mismo, Señor, me pongo a cuentas contigo, porque Señor, si cuando esté dormido suena la trompeta, no me quiero quedar. Por eso, mire, no hay que guardarse uno los pecados en caliente. Si usted falló hoy, ¿cuándo tiene que confesar su pecado? Porque imagínese, si se quiere esperar para la Santa Cena, que la próxima Santa Cena va a ser dentro de 2 semanas, y si el Señor viene la próxima semana y usted no se puso a cuentas con Él, ¿sabe qué? Por estarlos guardando para el fin de mes, se va a quedar. Entonces los pecados se confiesan, como decimos aquí en el norte, en caliente, ¿verdad? Falló, pecó, se dio cuenta que falló y pecó, ahí mismo
hermano. Ahí se humilla uno, ahí se arrolla, Señor, fallé, pequé, Señor, le pegué a la vecina, pero es que ella se lo merecía, Señor. Pero ahí mismo, ¿sabe qué? Ya lloró, se arrepintió y todo. Dice el Señor, dice, ve a pedirle perdón. ¡Hala, no, Señor, pedirle perdón! Pero si le acabo de botar los dientes, Señor, ve a pedirle perdón. Hay que ir a pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque si esa noche suena la trompeta y se humilló y pidió perdón al Señor, pero no le fue a pedir perdón a ella, ¿se va o se queda? Se queda, porque dice la Biblia, no debáis a nadie nada. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Es que mire, pedirle perdón al Señor es fácil, pero ir con el vecino, hermano, o ir con una persona a la que uno ofendió y tal vez le dijo un montón de cosas feas porque se enojó, pero ya que se le pasó el enojo, dice uno, ¡y qué bárbaro todo lo que le dije! Y ya se da cuenta usted y dice, ¡hola, qué peso! Si a mí me lo hubieran dicho, yo le botaba los dientes. Y cuando el Señor dice, bueno, ahora voy a pedirle perdón por todo lo que le dijiste. No, Señor, aquí contigo, Señor, tú dile por mí. Ojalá así se pudiera, ¿verdad? Pero no, a veces hay que humillarse. Entonces, mire, reorientemos nuestra búsqueda a las cosas que no perecen, a las cosas que realmente son eternas. Amén. Eso vamos a orar rápidamente porque tenemos que culminar los preparativos para el retiro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Señor bendito, ayúdanos a reorientar nuestra búsqueda, que aprendamos a buscarte a ti, a buscar las cosas que no perecen, a buscar las cosas de arriba. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te rogamos que nos des las fuerzas para que cuando debamos humillarnos, nos humillemos, y cuando tengamos que pedir perdón podamos hacerlo con toda libertad. En el nombre de Jesús rogamos para que nos ayudes, Señor, y en este retiro de niños que podamos ser bendecidos, Padre bendito, con tu presencia, y danos, Señor, la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para que podamos cultivar, Señor, en estos niños tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, poderlos preparar, Señor, para encontrarse contigo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Cumple en nosotros tu propósito, Señor. Ayúdanos y danos la fuerza para buscarte en medio, Señor, de toda circunstancia. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que donde el fuego de la prueba ha llegado, Señor, tengas misericordia y nos ayudes para poder salir, Señor, de esas llamas y podernos presentar delante de ti, Señor, sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús, gracias porque sabemos, Señor, que tú tienes siempre un propósito y un plan específicos para nuestra vida. Queremos estar preparados, Señor, para tu venida y no quedar postrados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor.